parte crónica, así con lujo de detalles, fue cabalmente el doctor Carlos Monge, que es un médico que vivía en los Andes, en Perú, y fue el que primero, obviamente, describió el mal de altura crónico de forma muy minuciosa, de forma interesantísima. Ok, entonces, estamos admitiendo a otros. Vamos a hablar de la adaptación o desadaptación de la altura a pacientes o a personas que son nativos, que han nacido en la altura o que residen a la altura por mucho tiempo. ¿Ok? Ese es el tema prácticamente de hoy. Entonces, aquí está la primera descripción de Carlos Monge en 1943. Y hasta ahora muchos de esos conceptos continúan en vigencia hasta el día de hoy. Y cabalmente, él puso la definición de mal de montaña crónico. Dijo que era un síndrome clínico que ocurre en nativos o en residentes con prolongada residencia sobre los 3.500 metros de altura y que se caracterizaba por un exceso en los glóbulos rojos. Entonces, esto conduce en las mujeres, ya se dice que hay eritrocitosis cuando tienen 19 gramos de hemoglobina por decilitro y en los hombres 21. ¿Producidos por qué? Por la hipoxia constante, ya por una severa hipoxia constante, por esa famosa hipoxemia hipovárica que hemos visto también en el mal de altura crónica. Y además, el otro gran problema del mal de montaña crónico es que existe siempre una moderada a severa hipertensión pulmonar. Y eso complica la vida, ¿ok? Porque eso puede evolucionar generalmente a insuficiencia cardíaca de predominio derecho y también a core pulmonar crónico. Así que está evolucionando de ese estilo, digamos, esta enfermedad. Y claro, en los crónicos también hay adaptación. También existe hiperventilación. Aumento la frecuencia respiratoria, pero más que todo en la profundidad. Profundidad quiere decir existe un mayor tiempo de inspiración, ¿sí? Mayor tiempo de inspiración. Y eso produce que aumente la presión del oxígeno y disminuya la presión parcial del dióxido de carbono. Y eso lleva primero a una alcalosis respiratoria que es fisiológica, pero después a una alcalosis respiratoria permanente que va a causar trastornos hidroelectrolíticos con seguridad. Taquicardia tienen todos entre 80 y 100 por minuto, es una taquicardia sinusal. También existe vasoconstricción cutánea ya crónica para redistribuir ese litro y medio que está en la piel y el subrazo subcutáneo para que irrigue mejor el corazón y el cerebro. Y obviamente, miren, desde el 8º al 10º día que permanece en la altura, más o menos a los 3.600 metros o más, y existe una producción aumentada de glóbulos rojos. ¿Okay? Es un mecanismo de compensación lógico. Y otra cosa interesante también es que estos pacientes, en su corazón, llega a ser protegido un poquito más que lo que tenemos a nivel de nosotros. ¿Por qué? Porque existen modificaciones enzimáticas, especialmente en las mitocondrias, que aumentan los mecanismos anaeróbicos. Y el corazón es súper aeróbico, no es anaeróbico. O sea que algo de protección tienen estos pacientes como tal. ¿Okay? ¿Qué más hay de mecanismos de compensación? El corazón se hipertrofia en su ventrículo derecho. No mucho porque el ventrículo derecho no es muy grueso, pero al final de cuentas sí se hipertrofia en forma muy concéntrica, muy uniforme. Por otro lado, hay un aumento de vascularización en casi todos los tejidos, especialmente hígado, por ahí. Las arterias coronarias aumentan la luz, se vuelven más gruesas, ¿sí? Y la luz también mucho más ancha. Se ve en las autopsias de la paciente a la altura. Y una cosa interesante, que existe un aumento de las colaterales de las arterias coronarias. Especialmente hay aumento de las arterias septales
y de las arterias, de las colaterales de las septales y de las colaterales de una parte de la coronaria derecha para irrigar cabalmente ese ventrículo derecho, ¿sí? O sea que existe sí, un aumento de colaterales interesante y eso también es otra defensa, inclusive para los pacientes potosinos que van a tener infarto. Y existen cambios moleculares, o sea, de bioquímica, especialmente en aumento del 2,3 difosfolglicerato. Este es el que va a ayudar a evitar un poco esa alcalosis metabólica patológica, porque sí va a tener como juego los mecanismos de adaptación a ese aumento de oxígeno y a esa disminución de dióxido de carbono, a ese intercambio, ayuda al intercambio en las mitocondrias. Entonces, por eso que estos pacientes van tolerando mejor todo. Y obviamente aumento de la mioglobina, y eso hace que la mioglobina produzca mayor tolerancia al ejercicio. Y me olvidaba decirles que no solamente son las septales, las colaterales, sino también las marginales, ¿sí? Esas dos arterias crean colaterales tanto al ventrículo derecho como al izquierdo. Existe una disfunción endocrina, disminuye el HAD, o sea, la hormona antidiurética, disminuye los corticoides, ¿sí? La adenocorticotrofina disminuye, la hormona del crecimiento disminuye. Y esto, la persistencia del patrón fetal, esta persistencia del patrón fetal, la vamos a ver un poquito más adelante. En resumidas cuentas, estos mecanismos de adaptación van a claudicar en algún momento, ¿sí? Y claudican cuando tienen 50 años para adelante. Hasta ese momento, sí hay una eritrocitosis fisiológica, una alcalosis fisiológica, todo está fisiológico hasta que claudicaron los mecanismos. O sea que por culpa de la hipoxemia hipovárica, ¿sí? Comienza una ausencia de la respuesta ventilatoria hipoxémica. ¿Okay? ¿Y eso qué produce? Que la saturación de oxígeno poco a poco sea menor, hasta llegar al 80% de saturación. Acuérdense que lo normal es entre 95 y 100. Entonces, pacientes ya están saturando 80% 5 bits. Entonces, eso como mecanismo de compensación produce que haya un aumento de la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la que produce, o sea, activa, excita a la médula para que aumenten los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos tampoco son tan normales en su estructura como uno pensaría. Entonces, eso produce una eritrocitosis súper excesiva, ¿sí? Y entonces ahí comienzan los síntomas y signos de la miocardiopatía, del mal de altura crónico, y ya después se establece como tal la enfermedad de altura crónica. Es el mecanismo de base. Y les decía que como compensación, todos los pacientes que tienen esta patología sí tienen una hipertrofia del ventrículo derecho. Miren, este es un ventrículo derecho hipertrofiado. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar. Al aumentar la presión de la arteria pulmonar, como está conectada con el ventrículo derecho, le contagia en forma retrógrada la presión media de la arteria pulmonar al ventrículo derecho y como compensación se va hipertrofiando de a poco, ¿sí? Eso se debe cabalmente, este aumento de la masa ventricular, a la hipertensión pulmonar leve, moderada o severa, dependiendo cuándo lo hemos encontrado. A ver, miren ustedes cuál es la diferencia de la presión de la arteria pulmonar. En la baja altitud, a nivel del mar, yo tengo una presión sistólica de 21 y una presión diastólica de 7 y una media de 12. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, en la gran altitud, encima de los 4.000 o de los 3.800, este trabajo, yo tengo una media ya de 24, la presión media pulmonar, con una presión sistólica de 38. Y basta que esté 21, 25 milímetros de mercurio, ya estoy asumiendo que existe hipertensión pulmonar. O sea que el límite para la presión pulmonar sería 25 milímetros de mercurio. Y aquí está mucho mayor. Y esto es lo que pasa con el patrón fetal que les decía yo. Mire, todos nacemos, aquí hay una relación de la presión en milímetros, de la arteria pulmonar en milímetros de mercurio, y aquí la edad.
recién nacido, a las 72 horas recién nacido, cuando tiene 5 años, de 1 a 5, de 6 a 14 y de 15 para adelante. Miren, a nivel del mar, esta hipertensión pulmonar baja rápidamente. Mira, a las 72 horas ya está bajo y después se va estabilizando y normalizando con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa, que fisiológicamente en el recién nacido tenemos una hipertensión pulmonar porque no respiramos. Ustedes se acuerdan cuando eran fetitos, yo me acuerdo bien que no respiraba. Era feliz, no respiraba, no estudiaba, no aprendía la tabla del 7, no aprendía electro, no aprendía el QT, era feliz. Hasta que he nacido, llorando, protestando, y aquí me tiene. Entonces, esta hipertrofia fisiológica de la capa muscular de la pulmonar regresiona. Por eso es que la presión de la pulmonar también baja lo normal. Pero en la altura, miren qué pasa. A 4.500 metros está aquí, pero más o menos a 4.000, eso persiste durante toda la vida. Siempre hay un tipo de hipertrofia que persiste a mayor altura por compensación. Por compensación a la saturación pobre de oxígeno, existe una disminución mínima o ninguna de la capa muscular de la arteria pulmonar. A esto se llama persistencia del patrón fetal, porque es el patrón fetal, esto sería lo normal, en cambio el patrón fetal persiste en la altura común. Y aparecen síntomas un poco parecidos también al mal de altura agudo, en algunos. Fatiga física, mareos, insomnio. Esto es bien importante, cefalea, tinnitus, disnea de todo estilo, parestesias, alteraciones en la memoria, van perdiendo muy rápidamente la memoria después de los 45 años, pérdida del apetito, dolores musculares y articulares bien inespecíficos, y esto siempre llama la atención y mucha gente se queja, tal vez ustedes inclusive han escuchado en sus parientes, quemazón en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. Y esto es por disminución de la irrigación. Más adelante comienza una cianosis intermitente, que esta es una cosa mucho más grave, y después la cianosis hace permanente. Esta cianosis aparece en la punta de los dedos, aparece en la nariz y aparece en los lóbulos de las orejas primero, después se hace permanente. Y ustedes habrán visto que los labios de las personas que viven en la altura, que tienen eritrocitosis, realmente son morados de verdad y un poco de miedo. La dilatación de las venas de las manos y de los pies. Ya comienzan alteraciones incapacitantes del sistema nervioso central, parestesias, y que lo que les dije yo, la hipertrofia cardíaca derecha, cada vez mayor a mayor hipertensión, mayor hipertrofia cardíaca. Y el tratamiento, fácil, ¿no? Hay que trasladar al paciente a nivel del mar, o no tenemos mar. Entonces, por lo menos a Santa Cruz. Basta que bajen un poco, todo va mejorando al poco tiempo. Y esto ya dijo Monge, la hipoxemia desaparece en cuanto el paciente deja el ambiente de hipoxemia. Cuando desciende a nivel del mar, miren, y luego de 2 a 3 semanas, ¿sí? La resistencia pulmonar disminuye, la función ventilatoria, así como estaba aumentada, disminuye, se eleva el PSO2, aumenta el PSO2, pero se eleva el PSO2 también, pero los volúmenes pulmonares se mantienen elevados por un tiempo. ¿Ok? ¿Y por qué? Por la hipertensión pulmonar. Pero la hipertensión pulmonar va bajando muy lentamente. Más o menos la hipertensión pulmonar baja al año o los 2 años después del descenso. Eso es lo que más tarda. Mala noticia, ¿no? Porque la hipertensión pulmonar nos está causando todo este lío. O sea que mientras el paciente baje lo más antes posible, va a vivir mucho mejor, más tiempo y con mejor calidad de vida, a que se quede pitufo en la altura. ¿Que se deben hacer sangrías? Sí, hay que pensarlas muy bien. ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Y también se pueden hacer diluciones isovolémicas. Eso quiere decir, hay escuelas que le sacan sangre, digamos 1 litro, y también le meten 1 litro de solución, digamos, fisiológica o Ringer, digamos, ¿sí? Eso mejora muchísimo a estos pacientes. Más que le saques 2 litros, se sienten mucho mejor, menor disneicos, etcétera, etcétera. Pero ya saben que no es la solución, ¿ok? Porque también aquí dice que las sangrías mejoran la función pulmonar.
Entonces, eso sí, parece bastante interesante. Y otros medicamentos que se pueden utilizar para mejorar este problema de hipoxemia hipovárica y de alteración de esa alcalosis metabólica es utilizar teofilina, o sea, todos los aminofilina o teofilina, que viene de 300 o 600 miligramos, y también un poco de café. El soroxipil, que probablemente tiene paracetamol, y tiene café. Y una cosa indicada y que parece muy interesante es darles acetazolamida, que falta una I, 250 miligramos por 2 periodos de 2 semanas. O sea, le das 2 semanas, le das descansar y otra vez le das este diurético. Pero así, en periodos no conviene dar continuamente. Y hablamos en la anterior clase que la acetazolamida estaba indicada en la profilaxis de la mal de altura. Y ECAS hay que dar en todos, pero no hay que dar dosis bajas. Aquí hay que dar en enalapril 10 o 20 miligramos, igual que el lisinopril de 10 a 20 miligramos. Y entre los antagonistas del calcio, uno de los mejores es el verapamil. Si se puede dar verapamil, bienvenido. Y si no, tal vez es un poquito mejor tolerado, es el uso de la nifedipina. Se utilizaba nifedipina sublingual en el edema agudo pulmonar de la altura. Si se acuerdan, en cambio aquí ya se puede utilizar esos comprimidos que vienen de 20 miligramos, son retard. O sea, nos van a durar 24 horas. Se ha visto que los antagonistas del calcio, ¿sí?, el diltiazem también, pero no mucho, producen disminución de la hipertensión pulmonar. O sea que había que administrar una santina, que puede ser la aminofilina, que es más fácil, viene de 300 miligramos, acetazolamida, un ECA y un antagonista del calcio. Y después con esto mejora. Pero ¿qué pasa si no mejoraría? O vos le das, y se acostumbraron y listo, no hay ni vuelta que dar. Recién hay que pensar en dar progesterona, corticoides. Y la más indicada es esta, la nordroxiprogesterona. ¿Sí? Se da en comprimidos de 20 o de 60 miligramos al día por 10 días. Es mejor dar directamente 60 miligramos por día y después ir disminuyendo paulatinamente después de los 10 días. Pero hay que tener en cuenta, bueno, son geniales porque aumenta la ventilación, genial, mejora la presión parcial de oxígeno, mejora, disminuye el hematocrito, genial, está disminuyendo la eritrocitosis y mejora, inclusive desaparecen los síntomas en el momento preciso. Pero acuérdense que la progesterona es una hormona femenina y entonces hay peligro de que los pacientes se vuelvan medio femeninos, los hombres. Las mujeres se volverán más sexys, pero los hombres hacen medio gays. Entonces, especialmente comienza a haber ginecomastía dolorosa. ¿Sí? Pueden comenzar. Pero, bueno, ni vuelta. Si tienes que dar, ni vuelta. Después ya va a tener su desfile, inclusive un solo día de eso. ¿Ok? Así es el tratamiento. Pero acuérdense que este tratamiento que estamos viendo aquí es paliativo. El paciente tiene que cambiar de altura y punto. Eso es lo que tiene que hacer el paciente. ¿Ok? Entonces, todos los pacientes después, si no salen de la altura, acaban así y dentro de pocos días, una semana más, se hace su canchacu y listo. Y ahora ver hartos canchacos por el coronavirus y ahí nos vamos a contagiar. Una maravilla. Por nuestras costumbres nos vamos a contagiar el coronavirus seguro, porque en las fases te vas a olvidar del barbijo, del te invito, yo te invito, qué sé yo, ¿no es cierto? Y así acaba esta clase así de cortita del mal de altura. Ya mañana veríamos ya las cardiopatías congénitas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenas noches. Disculpe, una vez que se realiza el cambio de ambiente, ¿se le puede dar al paciente todo este tratamiento, todo lo que había indicado anteriormente para tratar de disminuir el tiempo de evolución de la hipertensión pulmonar? ¿O es que una vez que se cambia, se deja de dar cualquier tipo de tratamiento farmacológico en específico? No, se puede dar, no hay problema, especialmente la primera semana, porque acordate, la segunda semana solo se ve todo el problema, pero una cosa que también hay que considerar ahí es que si vas a dar o no anticoagulantes,
si tiene una miocardiopatía dilatada derecha muy grande, y por lo menos dejarle con antiagregante. Y entre los antiagregantes que puede dar, debe decirles, está el clopidogrel, obviamente, o la aspirina al final de cuentas, ¿no? Cualquiera de los antiagregantes, o si las cosas son muy graves, puedes utilizar clopidogrel 75 miligramos y 100 miligramos de aspirina como acompañante, y después ya cuando se esté normalizando el hematocrito, etcétera, 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 entonces sí, puedes tú discontinuar ese tratamiento. Ahora depende mucho qué tiempo de altura, porque no es lo mismo bajar después de 40 años a la bajura que bajar 20 años a la bajura. O sea, si bajas a nivel del mar lo más antes posible, los resultados de hipertensión pulmonar y tu vida misma va a tener menos daño, porque la hipertrofia del ventrículo derecho se va a quedar como hipertrofia del ventrículo derecho. No va a ser. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. Pórtense bien. Hasta mañana. 7 de la mañana. Ya no es horario de invierno. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.